Bien, en ese mismo ejercicio teníamos que explicar las diferencias de momento dipolar y de punto de ebullición entre estos pares de compuestos. Por ejemplo, entre furano y el tetrahidrofurano, que lo habíamos visto recién. Tenemos que comparar esta molécula con esta. A ver, el 1,68 es del tetrahidrofurano, 0,71 es el momento dipolar del furano. ¿Qué observamos nosotros? En primer lugar, vemos que el momento dipolar del, del tetrahidrofurano es inferior al momento dipolar perdón, del furano es inferior al momento dipolar del tetrahidrofurano, pero además lo que vemos es que el momento dipolar tiene direcciones opuestas, ¿sí? En el tetrahidrofurano el momento dipolar apunta hacia el heteroátomo, lo cual es lógico porque el oxígeno acá está ejerciendo un efecto inductivo a lo largo de los enlaces sigma. Y el momento dipolar, como en todas las moléculas que nosotros hemos visto hasta ahora, en todas las materias de química, el momento dipolar apunta hacia el átomo más electronegativo. Sin embargo, en el furano, fíjense que el momento dipolar no apunta hacia el oxígeno, apunta hacia el anillo. A pesar de que tenemos un elemento electronegativo en la molécula, el momento dipolar apunta hacia el anillo. Y esto es porque nosotros vimos recién que el átomo de oxígeno cede carga al anillo. Si bien el oxígeno sigue em, ejerciendo un efecto inductivo hacia sí mismo, es decir, retira carga del anillo a lo largo de los enlaces sigma, también el oxígeno cede carga al anillo por efecto mesómero o resonante, ¿sí? Entonces tenemos dos fenómenos que se están contraponiendo. Por un lado, el oxígeno retira carga del anillo por efecto inductivo y por el otro lado, el oxígeno cede carga al anillo por efecto mesómero. En- y vemos por la dirección experimental del momento dipolar que el efecto que se sobrepone uno sobre otro es el efecto mesómero, ¿sí? Pero vemos que si bien cambia la dirección del momento dipolar, el momento dipolar es menor, ¿sí? En el caso del furano que en el caso del tetrahidrofurano. ¿Por qué? Porque si bien la resultante del momento dipolar es esta que nosotros vemos experimentalmente, no olvidemos que tenemos una contribución o una componente que apunta en el otro sentido, ¿sí? Entonces nosotros tenemos un vector de momento dipolar que apunta hacia el anillo, producto del efecto resonante, otro vector de momento dipolar que apunta hacia el heteroátomo por el efecto inductivo, y la suma de esos dos vectores nos da la resultante, que es el vector que nosotros vemos experimentalmente, ¿sí? A este análisis nosotros lo podemos hacer conociendo em, los vectores y las direcciones y el sentido de estos vectores. No podemos predecir con lo que nosotros sabemos si el momento dipolar va a apuntar hacia el anillo o hacia el heteroátomo en los casos donde tenemos efecto resonante. ¿Sí? Fíjense que en los tres análogos completamente hidrogenados, obviamente el efecto inductivo es el único efecto que está presente en la molécula y el momento dipolar apunta hacia el heteroátomo, hacia el nitrógeno, hacia el azufre o hacia el oxígeno. Bien. Bueno, después si ustedes necesitan esto, se los puedo pasar para que terminen de hacer el análisis, por ejemplo, entre furano y pirrol y entre piridina y piperidina. Bien, a ver, podemos hacer el análisis entre, que no está en la consigna, pero para que les quede, por ejemplo, vamos a borrar todo esto, entre pirrolidina, que es esta molécula que está acá, que es el análogo completamente hidrogenado de pirrol, ¿sí? Fíjense, la pirrolidina tiene un vector de momento dipolar por efecto inductivo que apunta hacia el heteroátomo. Tiene un vector de momento dipolar por efecto resonante que apunta
hacia el anillo, porque el nitrógeno, al igual que el oxígeno, ceden carga por efecto resonante al anillo, ¿sí? La dirección del momento dipolar total de la molécula, el que nosotros vemos experimentalmente, va a depender de la magnitud de estos dos vectores, ¿sí? Si nosotros hacemos la suma vectorial de este vector y este vector, nos está dando este vector, que es el vector de momento dipolar experimental del pirrol, ¿sí? Fíjense que en este caso el vector de momento dipolar apunta hacia el heteroátomo. La suma de estos dos por sus magnitudes da que la resultante apunta hacia el heteroátomo. Y habíamos visto que, por ejemplo, para furano y para tetrahidrofurano, la suma de este y este, por ser este más chico que este, nos da hacia el oxígeno. En el caso del azufre también nos da hacia el heteroátomo. ¿Por qué en el caso les pregunto yo a ver si me han seguido? ¿Por qué este vector de momento dipolar, que depende solamente del efecto resonante, es más grande en el caso del pirrol que en el caso del furano? ¿Cómo podemos relacionar estos dos valores con el, con la electronegatividad del heteroátomo? A ver quién se anima. Que el nitrógeno es menos electronegativo. Sí, el nitrógeno es menos electronegativo que el oxígeno. Y entonces, ¿qué pasaría con su capacidad para ceder carga al anillo? ¿Estaría favorecida o desfavorecida? Favorecida porque no atrae tanto los electrones. Claro, exactamente. Y fíjense que en el caso del azufre, si bien el azufre es menos electronegativo que el oxígeno, el azufre también le cuesta ceder carga al anillo. Fíjense que le está costando más que al oxígeno, porque para ceder carga, para que la carga que está sobre el azufre pase a los átomos de carbono del anillo, tiene que haber un solapamiento efectivo entre los orbitales atómicos. Y en el caso del azufre habíamos visto que ese solapamiento no era tan efectivo, así que si bien el azufre puede ceder carga, por su baja electronegatividad, en definitiva le está costando ceder la carga porque el orbital 3p del azufre no está solapado efectivamente con los orbitales 2p de, de los carbonos.